Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. A mi esposa le compraré un perfume barato en oferta, escribió el esposo a su amante, prometiéndole a ella un collar de $500,000. Pero se alegró demasiado pronto, su esposa también tenía una sorpresa preparada. Regina estaba de pie junto a la ventana, mirando pensativamente el cielo de noviembre. Pesadas nubes de plomo se deslizaban lentamente sobre los tejados de las casas vecinas, anunciando una inminente nevada. La mujer de 35 años, con el cabello recogido en un moño desordenado, giraba con cuidado su anillo de bodas en el dedo. 5 años de matrimonio. Antes, esa fecha solo le traía alegría, pero ahora su corazón estaba inquieto. El estudio de diseño donde trabajaba acababa de terminar la decoración de un piso de lujo para un conocido empresario, e incluso le habían insinuado una posible promoción. Pero esa alegría se veía ensombrecida por los problemas domésticos, su relación con Pedro se había enfriado notablemente. Pedro, un hombre alto, de hombros anchos, con atentos ojos castaños y una barba bien cuidada, trabajaba como jefe del departamento de marketing en una gran empresa. Antes solían reírse juntos de sus hábitos de adictos al trabajo, pero últimamente sus retrasos en el trabajo eran demasiado frecuentes y sus explicaciones, vagas. Bueno, suspiró Regina, alejándose de la ventana. No voy a arruinarme el ánimo. Sobre la mesa de la cocina ya estaba la lista de compras para la cena especial. Ella y Pedro siempre celebraban el inicio de diciembre de una manera especial, una cena a la luz de las velas y una charla sobre los preparativos para Año Nuevo. Esta dulce tradición comenzó en su segunda cita, cuando coincidieron por casualidad en un supermercado comprando guirnaldas navideñas. Regina sonrió al recordar y miró el reloj de pared. Faltaban aún algunas horas para la cena, lo que significaba que podía ocuparse de los preparativos para su aniversario, que era en una semana. Ya había comprado el regalo para Pedro, una edición de colección de su autor favorito, con la que llevaba tiempo soñando. El libro estaba cuidadosamente envuelto y escondido en el armario, detrás de los jerseys de invierno, donde él nunca miraba. El teléfono sobre la mesa sonó con un tono melodioso, un mensaje de su amiga Paulina. No olvides recoger mañana los documentos de contabilidad y suerte con la cena especial. Regina respondió con un emoji sonriente y se levantó. Últimamente, su apartamento le parecía demasiado silencioso. Pedro llegaba tarde, cenaba en silencio, hacía alguna pregunta sobre el trabajo y casi enseguida se metía a la ducha, para luego quedarse pegado al teléfono, levantando un muro invisible entre ellos. Quizás de verdad tiene problemas en el trabajo, murmuró ella, sacando del frigorífico un pollo fresco para hornear. ¿O será que me estoy imaginando cosas? El pensamiento del aniversario la llevó a recordar que debía buscar las velas para la mesa. Recordaba haberlas guardado el año pasado en el garaje, en una caja con adornos navideños. Se puso una chaqueta ligera y bajó. El espacioso garaje, anexo a su casa de 2 pisos, olía a aceite de motor y metal. Pedro siempre lo mantenía impecable, con las herramientas organizadas en estanterías y cajones especiales. La caja no apareció enseguida, estaba en una estantería alta, detrás de unos neumáticos. Regina la bajó con cuidado, estornudando por el polvo. Aquí estás, murmuró al ver la caja de cartón con la inscripción Año Nuevo. Al estirarse para alcanzarla, su codo golpeó una caja metálica de herramientas. Esta se tambaleó y algo dentro hizo un ruido sordo. Curioso, porque Pedro jamás dejaba nada fuera de lugar, su obsesión por el orden era incluso motivo de bromas familiares. Por curiosidad, Regina abrió la caja. Entre destornilladores y llaves perfectamente organizados, encontró un objeto que desentonaba completamente con el entorno, una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Su corazón se detuvo un segundo. La mano temblaba levemente al tomar la cajita con sumo cuidado, como si pudiera deshacerse con el más mínimo toque. Algo en su interior ya sabía lo que estaba a punto de descubrir. La tapa hizo clic y Regina no pudo contener una exclamación. Dentro,
sobre un lecho de terciopelo, reposaba un elegante collar de oro blanco, con un colgante en forma de gota adornado con zafiros y pequeños diamantes. La joya brillaba incluso bajo la tenue luz del garaje, irradiando un misterioso resplandor azul. «Dios mío, es precioso», pensó Regina, tocando el colgante con un dedo. El collar era exactamente de su gusto, nada ostentoso, pero elegante y claramente caro. Recordó una conversación de hace meses, cuando pasaron frente a una joyería y ella se quedó admirando una pieza similar en el escaparate. «Entonces, ¿sí te diste cuenta?», susurró con una sonrisa. Ese frío que llevaba semanas en su alma comenzó a derretirse. Pedro recordaba lo que le gustaba. Estaba preparando una sorpresa para su aniversario, y su distancia, tal vez solo estaba nervioso por el precio del regalo. ¿O eran simples tensiones laborales? Al fin y al cabo, el final del año es una época complicada para los de marketing. Regina cerró cuidadosamente la caja y la volvió a colocar en el lugar exacto donde la había encontrado, procurando no dejar rastro. Que la sorpresa siguiera siéndolo. Fingiría sorpresa cuando llegara el momento. Sonriente, volvió a buscar las velas, encontró la caja adecuada y subió al apartamento. Su ánimo mejoró de golpe, tenía ganas de cantar y bailar. Encendió su lista de reproducción favorita y se puso a preparar la cena, mirando de vez en cuando el reloj. El tiempo pasó, el pollo se doraba en el horno, las patatas estaban listas y la ensalada lucía en un cuenco de cristal. Regina encendió las velas, colocó los platos y copas y hasta abrió una botella de buen vino tinto reservado para ocasiones especiales. Justo cuando el reloj marcó las 7, la hora habitual de la cena, sonó el teléfono. Regina se sobresaltó y contestó con rapidez. «Sí, amor». La voz de Pedro sonaba cansada, un poco culpable. «Regina, lo siento, pero hoy otra vez me voy a quedar hasta tarde. Estamos a tope con el informe anual, el jefe quiere todo listo para mañana». El corazón se le encogió, pero el recuerdo del collar suavizó su decepción. «No pasa nada», respondió, intentando ocultar su tristeza. «El trabajo es el trabajo. ¿A qué hora crees que llegarás?» «Tarde, me temo». «No me esperes para cenar, come tú sola». Y hizo una pausa. «Perdón por perderme nuestra tradicional cena de diciembre. Prometo que lo celebraremos otro día». «Claro», asintió Regina, aunque él no pudiera verla. «Suerte con el informe. No te agotes». Tras una breve despedida, colgó y miró la mesa festiva. Las velas ya goteaban, el vino respiraba en la jarra y el pollo soltaba un aroma delicioso. Todo era perfecto, salvo por la ausencia del otro protagonista de su pequeña tradición. Regina suspiró y se sentó. Miró una foto enmarcada sobre la cómoda, ella y Pedro riendo, abrazados, junto al árbol de Navidad. Parecía otra vida. «Está bien», pensó al levantarse, «todos pasamos por momentos difíciles. Lo importante es que él recuerda nuestro aniversario. Eso significa que no todo está perdido». Apagó las velas, guardó el vino y comenzó a repartir la comida en recipientes. Mañana la llevaría al trabajo para compartir con los colegas. Que al menos alguien disfrutara de sus habilidades culinarias. El resto de la noche pasó en soledad, con una taza de té y un libro. A menudo se distraía imaginando la cara de Pedro cuando le diera el collar. Incluso pensaba en el vestido que mejor combinaría con la joya. Sumiéndose en esos pensamientos, se quedó dormida en el sofá, sin esperar el regreso de su esposo. El libro se deslizó de sus dedos y la página quedó abierta, como su corazón, que empezaba a recuperar la esperanza. La mañana recibió a Regina con un dolor sordo en el cuello, resultado de la postura incómoda en el sofá. El reloj marcaba las 8 menos cuarto, y sobre la mesita del salón yacía una nota escrita con esa letra amplia tan familiar. «Salí al trabajo, reunión a las 9. No me esperes para cenar. Ni un buenos días, ni un te quiero,
nada de lo que solía adornar sus mensajes matutinos. Regina arrugó lentamente el papel en su puño. Los ojos le escocieron traicioneramente, pero parpadeó las lágrimas no invitadas. ¿Desde cuándo nos volvimos tan extraños el uno para el otro? El pensamiento se deslizó por su mente como una serpiente helada, pero fue ahuyentado por el recuerdo del collar encontrado la noche anterior. El collar. Claro, Pedro solo estaba agotado por el trabajo. Pronto sería su aniversario, todo mejoraría. Se duchó, tomó café y se preparó para ir al trabajo. Al pasar frente al espejo del recibidor, se detuvo y se observó críticamente, figura delgada gracias al yoga regular, maquillaje discreto, vestido elegante con una bufanda que realzaba el verde de sus ojos. A sus 35 años, lucía estupenda. Sus colegas solían lanzarle cumplidos, y los clientes del estudio siempre comentaban su elegancia. Entonces, ¿por qué Pedro se había vuelto tan frío? Esa pregunta no la dejaba en paz mientras conducía por las calles nevadas de la mañana. La radio sonaba en voz baja con una melodía navideña, recordándole que se acercaban las fiestas y con ellas su 5º aniversario de bodas. El día en la oficina fue intenso, 2 clientes, elección de materiales para un nuevo proyecto y una reunión con el director. Solo a las 5 de la tarde pudo tomarse un té con sus compañeras en la pequeña cocina del estudio. «Estás pensativa hoy», comentó Esmeralda, una mujer algo rellenita, de ojos castaños bondadosos, que trabajaba como visualizadora. «Nada importante», se encogió de hombros Regina. «Solo cansancio. Fin de año, proyectos, informes». «Estamos todas igual», añadió Paloma, una joven pasante. «Mi novio tuvo que trabajar todo el fin de semana para terminar reportes. Dice que el jefe está desatado». Regina asintió, escuchando a medias. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Pedro, a su frialdad, a esas notas frías en lugar de abrazos cálidos. «¿Y tú y tu esposo, piensan irse a algún sitio en Año Nuevo?», preguntó Esmeralda, interrumpiendo sus cavilaciones. «Aún no lo decidimos», respondió Regina con una sonrisa forzada. «Él también tiene muchísimo trabajo ahora. No hay tiempo para planes». La conversación giró hacia destinos vacacionales y sueños de escapadas. En un momento, Regina se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que ella y Pedro hablaron del futuro. Regresó a casa alrededor de las 7. El apartamento vacío la recibió con silencio. Solo el tic-tac del reloj rompía la quietud. Regina se quitó el abrigo, se descalzó y fue a la cocina. Desde el refrigerador la miraban los recipientes con la cena intacta de la noche anterior. No tenía hambre. Se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana, mirando las luces titilantes de las casas vecinas. Una inquietud extraña no la dejaba en paz. Algo no encajaba, algo que no cuadraba ni siquiera con el collar encontrado. ¿O sí? La memoria le trajo una conversación con su madre, poco antes de la boda. Su madre, una mujer imponente, con canas prematuras y arrugas tristes junto a los ojos, le había hablado con voz suave pero firme. «Hija, me alegra que estés feliz. Pedro parece un hombre confiable. Pero recuerda que a veces, los más confiables pueden traicionar». En ese momento, Regina casi se molestó. Sabía que su madre hablaba desde su dolor. Su padre las había abandonado por una empleada joven cuando ella tenía 12 años. Aquella traición la había marcado de por vida. «No quiero que pases por lo mismo», le había dicho su madre, tomándole las manos. «Solo presta atención. Si algo te parece extraño, confía en tu intuición». ¿Intuición? ¿Qué decía ahora su intuición? Regina dejó la copa vacía sobre la mesa y caminó por la habitación. En los últimos meses, Pedro realmente había cambiado, más ausencias, llamadas que contestaba saliendo de la habitación, sonrisas al teléfono cuando creía que ella no lo veía. ¿Será posible que la historia se repita? No, se corrigió, eso es solo el miedo de mamá hablando. Pedro no es así.
pero la duda ya había echado raíces. El collar, escondido en el garaje y no en su despacho. ¿Por qué? Eran casi las 9 cuando escuchó el giro de la llave en la cerradura. Su corazón comenzó a latir más rápido. Desde la entrada se oyó una respiración pesada, el susurro de ropa al ser retirada, y al cabo de un minuto Pedro entró a la sala. «Hola», dijo sin mirarla. «Me voy a duchar». Regina asintió, desconcertada, notando su aspecto desaliñado, el cuello de la camisa desabrochado y un extraño olor desconocido, una mezcla de perfume femenino y algo dulce. La puerta del baño se cerró y enseguida se oyó el agua correr. Pedro solía tardar 15 minutos exactos en la ducha. Eso nunca lo cambiaba. Regina se quedó en medio del salón, luchando consigo misma. La intuición le gritaba que revisara su teléfono, pero la educación y el respeto al espacio ajeno la detenían. ¿Y si no hay nada? ¿Y si estoy exagerando? El teléfono de Pedro estaba en la mesita del recibidor, negro, con una pequeña grieta en el cristal protector. La pantalla estaba apagada, pero se iluminaba de vez en cuando con notificaciones. Casi las 10, ¿quién le escribe a esta hora? Ese pensamiento fue la gota que colmó el vaso. Con pasos silenciosos, Regina se acercó a la mesita. El agua aún corría en la ducha, tenía unos minutos. Su corazón latía con tanta fuerza que le parecía que se oía en toda la casa. El teléfono pedía una clave, por supuesto. Pero Regina la conocía, la fecha de cumpleaños de Pedro, la misma de siempre. 4 cifras, y la pantalla se desbloqueó, dándole acceso al mundo privado de su esposo. Notificaciones. En su mayoría correos del trabajo, algunos mensajes de amigos y uno no leído de un contacto guardado como N. Regina dudó un segundo, sabiendo que cruzaría una línea sin retorno. Pero la necesidad de saber fue más fuerte. Abrió el chat. El último mensaje había llegado hacía 10 minutos. Muero porque llegue mañana. Quiero sentir tus manos otra vez sobre mi piel. Besos. Tuya, N. ¿N? ¿Quién era? ¿Y por qué otra vez? Regina fue subiendo en la conversación, mientras la habitación comenzaba a girar. Tú estuviste increíble hoy. Todavía tengo escalofríos por tus caricias. Escribía la misteriosa N 3 días antes. Tú también estuviste espectacular. Nunca conocí a una mujer tan apasionada. Respondía Pedro. Su Pedro. Su esposo. El padre de los hijos que alguna vez soñaron tener. Sus dedos temblaban mientras leía. Los mensajes se volvían cada vez más íntimos, cruzando todo límite. Y entonces vio el mensaje que hizo que algo dentro de ella se rompiera. No puedo esperar a nuestra media anual. ¿De verdad me regalarás ese collar con zafiros que mencionaste? Por supuesto. Ya tengo algo especial en mente. Te va a encantar. Será nuestro pequeño secreto. Respondía Pedro. Regina sintió que se le cortaba la respiración. El collar. Aquel que encontró en el garaje. No era para ella. No para su esposa. Era para esa tal N. El siguiente mensaje fue como un puñal. A mi esposa le compraré algún set barato de perfume de promoción para nuestro aniversario. Ni se dará cuenta. Últimamente ha perdido todo el interés en sí misma, solo piensa en el trabajo. El mundo giró. Regina se apoyó en la pared para no caer. ¿Cómo era posible? Pedro, su amado esposo, ¿podía escribir algo así sobre ella? El ruido del agua al detenerse la hizo sobresaltarse. Cerró rápidamente el chat, devolvió el móvil a su sitio y, con piernas temblorosas, fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua, intentando calmar su corazón. Cuando Pedro salió del baño con la toalla en la cintura, Regina ya estaba sentada en el sillón, fingiendo leer un libro. ¿Qué hay de cenar?, preguntó con indiferencia, cruzando hacia el dormitorio. No preparé nada,
respondió Regina, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. Pensé que cenarías en el trabajo, como siempre. Sí, comí algo en una cafetería, dijo él sin volverse. Me voy a dormir. Mañana madrugo. La puerta se cerró. Regina al fin pudo respirar. Las manos le temblaban aún. En su mente se repetían fragmentos de los mensajes. ¿Quién era esa N? ¿Y cuánto tiempo llevaba esa relación? Regina encendió su portátil y entró en la página web de la empresa donde trabajaba Pedro. Departamento de Marketing. Empleados. Fue bajando por las fotos hasta que se detuvo en una joven rubia, de labios carnosos con labial rojo intenso, Natalia Santana, especialista senior en atención al cliente. El corazón le dio un vuelco. N. Natalia. Según la web, llevaba 6 meses en la empresa, justo el tiempo que Pedro había empezado a llegar tarde. Las fechas coincidían. Su aniversario de medio año era el 17 de diciembre, solo 2 días antes del aniversario de boda de Regina. El dolor y la humillación volvieron a golpearla. Recordó la alegría al encontrar el collar, la ilusión. Y todo era una mentira. Un regalo para otra. Más joven, más nueva. Y esto no era una aventura cualquiera. Pedro estaba enamorado. De verdad. Le dieron ganas de gritar, de romper todo, de enfrentarlo. Pero en vez de eso, Regina permaneció inmóvil, mirando la pantalla donde sonreía la mujer que le había robado a su marido. ¿Qué hacer ahora? ¿Un escándalo? ¿Perdonar? ¿Callar? Las palabras de su madre volvieron con fuerza: si un hombre traiciona una vez, lo hará de nuevo. Y también el recuerdo de su padre, el abandono, el dolor. No, ella no repetiría la historia. No suplicaría. No fingiría. No viviría en una mentira. Debía haber otra salida. Y la había. Regina cerró el portátil y respiró hondo, tratando de calmarse. Necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba un plan. Caminó de puntillas hasta la habitación de invitados, la que solían reservar para sus padres. Esa noche no podía dormir al lado de un hombre que la había traicionado con tanta crueldad. Cerró la puerta tras de sí, se dejó caer sobre la cama y por fin permitió que las lágrimas fluyeran. Silenciosas, conteniéndose para no despertar a su marido. No eran lágrimas de súplica, sino de despedida. De despedida a las ilusiones. Cuando las emociones se calmaron un poco, sacó el teléfono y marcó un número que no había marcado en semanas. Hola, mamá. Perdona por llamar tan tarde. No, todo está bien, solo quería escuchar tu voz. La conversación con su madre le trajo cierto alivio. Hablaron del clima, de las fiestas que se acercaban, del nuevo suéter de lana que su madre le había tejido. Ni una palabra sobre Pedro, la traición o el dolor. Pero ambas sabían que esa llamada no era casual. Hija, dijo su madre al final de la conversación, pase lo que pase, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Y siempre estaré contigo. Gracias, mamá, susurró Regina, conteniendo otra vez las lágrimas. Te llamo mañana. Después de colgar, se quedó acostada en la oscuridad, mirando el techo. Un plan comenzaba a tomar forma en su cabeza, claro, lógico, calculado. No una escena. No una rendición. Algo distinto. Algo que le permitiría mantener la dignidad y, quizás, dar una lección. La imagen del collar de zafiros volvió a su mente. Un collar destinado a una amante, pero encontrado por la esposa. Había una amarga ironía en eso. Y quizás, también una clave. Regina se giró de lado, acurrucándose como cuando era niña y tenía miedo o dolor. No podía dormir, pero tampoco lo intentaba. Demasiados pensamientos, demasiadas preguntas, demasiadas decisiones por tomar. Solo una cosa tenía clara: al día siguiente comenzaría una nueva etapa de su vida.
Una vida sin gafas rosas, sin ilusiones. Quizás, sin Pedro. Pero antes de cerrar ese capítulo, debía escribir su última página. ¿Y si jugaba su propia carta? La idea apareció de repente y la hizo incorporarse de golpe. ¿Y si, en lugar de armar un escándalo, le daba a Pedro suficiente cuerda para que se ahorcara solo? Una extraña calma la invadió, desplazando el dolor y la rabia. Por primera vez esa noche, sintió que podía respirar a pleno pulmón. El plan era arriesgado, pero realizable. Y para llevarlo a cabo, necesitaría ayuda. Regina tomó el teléfono y escribió un mensaje a Paulina, su mejor amiga, que trabajaba en una joyería. Necesito verte mañana con urgencia. Es importante. Se trata de Pedro. Paulina la esperaba en una esquina de un pequeño café, a 2 calles de la joyería donde trabajaba desde hacía casi 10 años. Al verla, le hizo señas con la mano y le sonrió, pero la sonrisa se desvaneció en cuanto vio el rostro de Regina. ¿Qué pasó?, preguntó Paulina cuando Regina se sentó frente a ella. Te ves destrozada. Pedro me engaña, respondió Regina sin rodeos, con una voz tan serena que Paulina tardó en asimilar lo que había escuchado. ¿Qué? Se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura? Regina asintió con firmeza y, tras asegurarse de que nadie las escuchaba, sacó el teléfono. El café estaba casi vacío, un par de mujeres mayores junto a la ventana y un joven con portátil en la esquina. Vi sus mensajes. Y hay algo más que quería mostrarte. Abrió la galería y le tendió el móvil a su amiga. En la pantalla, una foto del collar que había encontrado en el garaje hacía 2 días. Antes de ir al trabajo, Regina había vuelto allí a escondidas para tomar varias fotos desde distintos ángulos. Paulina silbó con asombro al verlas. Vaya joyita. ¿Oro blanco, zafiros, con engaste de diamantes? Sí, confirmó Regina. Lo encontré en la caja de herramientas de Pedro. Al principio pensé que era un regalo para nuestro aniversario, pero... Se interrumpió, tragando con dificultad el nudo en la garganta. Pero... La animó Paulina con suavidad. Resultó ser un regalo para su amante. Una tal Natalia de su departamento. Al parecer, también tienen aniversario dentro de poco. 6 meses viéndose a escondidas. Paulina negó con la cabeza, frunciendo los labios. ¡Qué cerdo! Perdona, Regina, pero no hay otra forma de llamarlo. Se acercó la camarera, una chica con mechones rosados en el pelo oscuro y muchos pendientes. ¿Qué van a pedir? 2 capuchinos y... Paulina miró a Regina. Y cheesecake de arándanos, añadió esta. 2 porciones. Cuando la camarera se alejó, Paulina volvió a mirar la foto del collar ampliándola con los dedos. ¿Sabes? Me parece haber visto uno parecido en la joyería. Si es el que creo, cuesta una fortuna. Diría que no menos de $500,000. Regina se puso pálida. ¿$500,000? Gastó $500,000 en esa. Se detuvo, buscando una palabra más educada. ¿En esa mujer? Me temo que sí, asintió Paulina. No es de producción masiva. Es diseño exclusivo. Zafiros así de grandes y puros son raros. Y combinados con diamantes. Regina se recostó en la silla, sintiendo náuseas. $500,000. La mitad de sus ahorros anuales. El dinero para las vacaciones, para reformar la cocina, para el futuro. Años ahorrando con esfuerzo y ahora él lo había gastado en una joya para su amante. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Paulina, devolviéndole el teléfono. ¿Le harás un escándalo? Regina negó con la cabeza, lentamente. No. No habrá escándalo. Tengo otro plan. Pero, necesitaré tu ayuda. Paulina la escuchó atentamente mientras Regina explicaba su idea.
Con cada palabra, sus ojos se agrandaban más y al final tenía una sonrisa admirada. Eso es, brillante, susurró. Arriesgado, pero brillante. ¿Y está segura de querer hacerlo? Absolutamente, respondió Regina con firmeza. No solo me engañó. Se burló de mí en sus mensajes con ella. Hablaba de comprarme un regalo barato mientras ella lucía un collar de $500,000. Eso no tiene perdón. La camarera trajo los pedidos y el diálogo se interrumpió. Regina bebió un sorbo de capuchino, saboreando el silencio. Por primera vez en 2 días, sentía algo parecido a la paz. El plan era arriesgado, pero realizable. Y lo más importante, justo. Te ayudaré, dijo Paulina cuando la camarera se alejó. Después de todo, ¿qué es la amistad, si no estar dispuesta a meterse en las locuras de la otra? Intentó bromear, pero en sus ojos, Regina vio comprensión sincera y apoyo. Nuestro taller puede hacer una réplica en 2 o 3 días. Miguel tiene manos de oro, lo hará perfecto con los ojos cerrados. Solo hay que traer el original para tomar medidas y elegir las piedras. Obviamente, no serán reales, pero a simple vista nadie notará la diferencia. Solo un experto podría. ¿Y cuánto costaría esa réplica?, preguntó Regina, calculando mentalmente el presupuesto. Para ti, unas 30,000 como mucho. Hablaré con Miguel, le explicaré la situación. Lo entenderá, él también pasó por un divorcio hace un par de años. Acordaron los detalles. Regina recogería el collar del escondite mientras Pedro estuviera en el trabajo y lo llevaría a la joyería. Paulina se encargaría personalmente de supervisar la fabricación de la copia y la llamaría en cuanto estuviera lista. ¿Y luego qué?, preguntó Paulina mientras salían del café. Después del cambio, quiero decir. ¿Vas a pedir el divorcio? Regina ajustó su bufanda y miró pensativa a la nieve que caía. No de inmediato. Primero quiero ver cómo se desarrollan las cosas. Si Pedro fue capaz de hacerme algo así, que al menos sepa lo que es ser engañado. A la mañana siguiente, asegurándose de que su esposo ya se había ido al trabajo, Regina bajó al garaje. Sacar el collar del escondite le tomó apenas unos minutos. Lo envolvió cuidadosamente en una tela suave y lo guardó en un bolsillo especial de su bolso. Antes de salir de casa, llamó a su trabajo diciendo que llegaría más tarde, alegando trámites urgentes en el banco. Nadie objetó. Las fiestas se acercaban y todos estaban ocupados cerrando proyectos y organizando la fiesta de empresa. La joyería Diamante, donde trabajaba Paulina, estaba en un antiguo centro comercial en el centro de la ciudad. Paulina ya la esperaba en la entrada, mirando el reloj con impaciencia. ¿Lo tienes?, preguntó en voz baja, aunque no había nadie cerca. Regina asintió y Paulina la llevó rápidamente al interior, atravesando la tienda hasta llegar a la parte trasera. Miguel, llamó. Aquí está mi amiga, la que te comenté. Un hombre mayor, con barba canosa y una lupa especial en la frente, levantó la vista desde su mesa de trabajo. Ah, la del marido infiel, gruñó mientras se quitaba el visor. A ver, ¿qué tienes ahí? Regina desenvolvió la tela y el collar brilló bajo la potente lámpara de escritorio. Miguel silbó impresionado. Vaya, una buena pieza. Déjame verla de cerca. La siguiente hora transcurrió entre un minucioso examen de la joya. Miguel inspeccionó cada piedra, comprobó los engastes y tomó varias notas en una libreta. Finalmente, dejó sus herramientas a un lado y asintió. Lo haremos. Tengo justo las bases y piedras adecuadas. En 3 días lo tengo. ¿Y en 2? Preguntó Regina con preocupación. Temo que mi marido descubra que falta. Miguel se rascó la barba, pensativo. Bueno, si es urgente. Está bien, intentaré hacerlo en 2. Paulina me ayudará con los detalles y la selección de las piedras. Envolvió con cuidado el collar y lo guardó en una caja fuerte.
Ven pasado mañana por la tarde, debería estar listo. De camino a casa, Regina se sentía extraña, como anestesiada. Acababa de dejar una joya valorada en $500,000 en manos de un casi desconocido. Pero no tenía opción. Necesitaba esa réplica. Al llegar, fue directamente al trabajo y pasó el resto del día como si nada, evitando mostrar su inquietud. Por la noche, Pedro volvió a llegar tarde y ella se acostó sola, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Los 2 días siguientes pasaron en tensa espera. Regina se sobresaltaba con cada llamada, temiendo que fuera Pedro y que hubiese descubierto la desaparición del collar. Pero él no notó nada. Apenas estaba en casa, excusándose con la carga laboral previa a las fiestas. Finalmente, recibió el mensaje de Paulina: todo listo. Ven. Dejó una nota en la oficina diciendo que tenía una urgencia con el dentista y se fue corriendo a la joyería. Paulina la recibió con una sonrisa radiante. Miguel se ha superado. Ven, tienes que verlo. En el taller, sobre la mesa, había 2 estuches de terciopelo azul oscuro, el original que trajo Regina y uno nuevo, idéntico. Miguel se irguió con orgullo al verla entrar. Bueno, comparemos. Abrió ambas cajas y los 2 collares brillaron bajo la luz. Regina tardó en distinguir cuál era cuál. Es increíble, susurró. Son exactamente iguales. No del todo, sonrió Miguel. Solo un experto podría notar la diferencia. O si se examinan las piedras con instrumentos. Pero para una persona normal, no notará el cambio, te lo garantizo. Regina estrechó la mano del maestro con gratitud y pagó el trabajo. 35,000 no era poco, pero tampoco se comparaba con el valor del original. Y mucho menos con la satisfacción moral que iba a sentir. Muchas gracias, dijo mientras guardaba ambos estuches. No sabes cuánto me has ayudado. Conozco a tipos así, gruñó Miguel. Mi ex también cayó con uno de esos. Pero ni se me habría ocurrido vengarme con tanta clase. Tienes talento, niña. De camino a casa, Regina se sentía extraña. Nunca se había considerado vengativa. Siempre había sido la que perdonaba, la que buscaba el equilibrio, la que suavizaba los conflictos. Pero ahora no podía ni quería perdonar. Al llegar, fue directamente al garaje. Verificó que el coche de Pedro no estuviera vacío. Perfecto. Aún estaba en el trabajo. O con ella. Abrió el cajón de herramientas y colocó con precisión la caja con el collar falso justo donde había estado el original. Si Pedro revisaba el escondite, como sin duda haría antes de su aniversario con Natalia, no notaría la diferencia. El original lo escondió en un joyero viejo, entre bisutería barata, guardado en el armario con la ropa de invierno. Pedro nunca miraba allí, lo consideraba irrelevante. De regreso en casa, encendió su portátil e instaló la aplicación de rastreo de ubicación de la que Paulina le había hablado. Para activarla, necesitaba acceso al móvil de su marido. Tuvo que esperar hasta tarde. Cuando Pedro regresó, olía a alcohol y al mismo perfume dulce. ¿Fiesta de la empresa?, preguntó Regina con voz neutral. Sí, celebración prenavideña, respondió, quitándose el abrigo. Brindamos por un nuevo contrato. Me voy a duchar. Estoy molido. Bien. Te dejo una pastilla para la cabeza en la mesita y un vaso de agua. Te hará falta. Pedro asintió, agradecido. Gracias, eres la mejor. Sí, la mejor, pensó Regina con amarga ironía. Tan buena que me cambias por la primera jovencita que se te cruza. Pero solo dijo. De nada. ¿Puedes poner a cargar mi móvil? Está a punto de morir. Claro. Pedro sacó el teléfono y se lo entregó. Está en las últimas. Ponlo a cargar, ¿sí? Justo lo que Regina esperaba. Cuando el sonido del agua en la ducha le aseguró que tenía tiempo,
instaló la aplicación en el teléfono de Pedro, activó el modo oculto y lo sincronizó con el suyo. Ahora sabría siempre dónde estaba. Por seguridad, diría, si él descubría la app. Para no perderse el momento en que entregara el collar falso a su amante. Puso el teléfono a cargar, preparó el vaso con agua y la pastilla, y se retiró a la habitación. Cuando Pedro salió de la ducha y se acostó tras tomar el analgésico, ella ya fingía estar dormida. En la oscuridad, escuchando su respiración adormecida, Regina pensaba en lo rápido que puede cambiar la vida. Una semana atrás, creía tener un matrimonio sólido, con problemas menores que se resolverían con el tiempo. Y ahora, falsificaba joyas e instalaba aplicaciones espía. Pero eso era solo el comienzo. El verdadero espectáculo empezaría cuando Pedro le diera el collar falso a Natalia. Y Regina estaría lista. Ya lo había planeado todo. El 17 de diciembre amaneció frío y despejado. Regina se despertó temprano, mucho antes del despertador. Ese día era el aniversario de Pedro y Natalia. Y ella no pensaba perderse la gran función. Durante el desayuno, Pedro se mostraba inusualmente animado. Incluso intentó hacer algunas bromas, algo que no ocurría desde hacía semanas. Hoy volveré a llegar tarde, dijo mientras terminaba su café. Cierre de acuerdos navideños con los clientes, ya sabes cómo es. Claro, asintió Regina con una sonrisa comprensiva. El trabajo es lo primero. La aplicación de rastreo en su teléfono mostraba que la noche anterior Pedro había pasado por el centro comercial y estuvo allí alrededor de media hora. Evidentemente, había recogido el collar del escondite y lo había revisado antes de entregarlo. Que tengas un buen día, dijo Pedro al salir de casa. Regina esperó a que su coche desapareciera por la curva y enseguida llamó al trabajo. Hola, señora Torró. Soy Fernández. Disculpe, pero necesito tomarme el día por asuntos familiares. Sí, justamente hoy. Gracias por su comprensión. Colgó y miró el reloj de pared. 9 de la mañana. Según los mensajes interceptados, Pedro planeaba encontrarse con Natalia en el restaurante Versalles a las 7 de la tarde. Tenía tiempo suficiente para prepararse. Regina se puso un discreto traje oscuro, recogió su cabello en un moño y añadió accesorios que no solía usar, unas grandes gafas de sol y un pañuelo que le cubría parcialmente el rostro. Luego metió en su bolso unos binoculares, un termo con té y varios bocadillos. Podía que la espera fuera larga. El restaurante Versalles estaba en una zona lujosa de la ciudad. Regina llegó con antelación, a las 5, y aparcó al otro lado de la calle, desde donde se veía bien la entrada. Sacó el termo, se sirvió un poco de té y se dispuso a esperar. Pedro apareció a las 7 menos cuarto, puntual como siempre. Se arregló la corbata frente al escaparate, se alisó el cabello y entró. A través de las ventanas, Regina lo vio hablar con el maitre, segaramente confirmando la reserva. Natalia llegó con 20 minutos de retraso. Regina la vio por primera vez en persona, una rubia alta, de figura de modelo y caminar seguro. Llevaba un vestido rojo ceñido que contrastaba con un abrigo color crema. No está mal, admitió Regina. Pero, ¿vale la pena destruir una familia por ella? Pedro había pedido una mesa junto a la ventana, el mejor lugar para espiar. Regina veía claramente a la pareja a través de los amplios ventanales. Pidieron champán y conversaban animadamente. Pedro se reía, le acariciaba la mano, la miraba con una adoración que Regina no había visto en años. Sintió náuseas, pero se obligó a mirar. Era su plan. Su venganza. Tenía que verlo todo. Después del postre, llegó el momento clave. Regina enfocó con los binoculares. Pedro dijo algo con expresión solemne, luego sacó del bolsillo interior de su chaqueta la familiar cajita azul oscuro. Natalia chilló de emoción, o eso supuso Regina, porque no lo oyó. Abrió rápidamente la caja y su rostro se iluminó de felicidad.
Se lanzó a abrazar a Pedro a través de la mesa, derramando las copas. Regina tomó varias fotos con el móvil. Podrían servirle más adelante, en el divorcio. Pedro ayudó a Natalia a ponerse el collar. Los falsos zafiros brillaban casi tanto como los auténticos bajo la luz del restaurante. Natalia no dejaba de tocar la joya, como si no creyera en su suerte. Me pregunto qué dirás cuando sepas la verdad, pensó Regina, tomando más fotos. La pareja permaneció en el restaurante hasta el cierre. Luego Pedro acompañó a Natalia al taxi, se despidió con un beso largo y se subió a su coche. Regina no lo siguió. Ya tenía pruebas suficientes de su infidelidad. Solo quedaba esperar a que se descubriera la falsificación. El 19 de diciembre, su quinto aniversario de bodas, Pedro no lo olvidó. Volvió a casa temprano, con un ramo de flores, una caja de bombones y otra bolsa, de la que sobresalía papel de regalo. «Feliz aniversario, querida», dijo, besando a Regina en la mejilla. Ella fingió alegría y lo abrazó con una sonrisa. «Y para ti también, amor. Me alegra tanto que no lo olvidaras». «¿Cómo iba a olvidar un día así?», dijo teatralmente. 5 años juntos es todo un hito. Regina le entregó un regalo bellamente envuelto, la edición de colección que había comprado antes de descubrir la infidelidad. «Gracias». Se alegró Pedro de forma genuina. Hace tiempo que la buscaba. Luego fue su turno. Le dio a Regina una bolsa de una conocida cadena de perfumería y cosmética. «Espero que te guste», dijo con el mismo tono que había usado 2 días antes en el restaurante. Regina desenvolvió el paquete. Dentro, un set de 3 frascos de colonia en una caja festiva con el letrero «Promoción de Año Nuevo». 50% de descuento. Exactamente el tipo de regalo que mencionaba en sus mensajes con Natalia. «Qué lindo», sonrió Regina, sintiendo una mezcla de dolor y desprecio. «Gracias, querido. Muy práctico. Son 3 aromas, se pueden combinar», explicó Pedro, sin notar su sarcasmo. La vendedora dijo que es lo más vendido esta temporada. Cenaron en un ambiente relativamente cordial. Pedro incluso contó algunas historias del trabajo. Una botella de vino ayudó a que ambos se relajaran. «Te amo», dijo él antes de dormir, ya en la habitación. «Mentira», pensó Regina, pero sonrió y respondió. «Y yo a ti». 6 días después de entregar el collar, estalló la tormenta. Pedro irrumpió en casa cerca de las 9 de la noche, cerrando la puerta con tal fuerza que los cristales vibraron. Su rostro estaba desfigurado por la rabia. «Se acabó». Escupió entre dientes, arrojando el abrigo al sofá. Regina apartó la vista del portátil. «¿Qué ha pasado?». «Me estafaron», gritó Pedro, paseando furioso. «Me dieron una falsificación en vez de la joya auténtica. $500,000 tirados a la basura». «¿De qué estás hablando?», preguntó Regina, fingiendo desconcierto. Pedro se detuvo, respirando con dificultad. De repente, se dio cuenta de que casi se había delatado. «Nada, negocios», murmuró. «Compré un lote de relojes para revender, pero resultaron ser falsos». «¡Qué horror!», exclamó Regina con falsa compasión. «¿Pero, no trabajas en marketing?». «Pensé que tu empresa». «Era un proyecto personal», la interrumpió. «No importa. Solo estoy furioso. Tanto dinero perdido». «Siéntate, cuéntamelo con calma», dijo ella, palmeando el sofá junto a sí. Pedro negó con la cabeza. «No quiero hablar de eso». «¿Me sirves algo de beber?». Regina trajo una botella de coñac y 2 copas. Las llenó y le ofreció una. Por la honestidad, brindó, mirándolo directamente a los ojos. Pedro se atragantó, pero bebió de un trago. «¿Qué honestidad?». «La que no hay en nuestro matrimonio», respondió Regina con calma, sacando el móvil. «¿Quieres ver las fotos del restaurante Versalles?».
¿O leer tus mensajes con Natalia? El rostro de Pedro se desfiguró por el asombro. Abrió la boca, pero no dijo nada. Eso. ¿Cómo lo? Balbuceó por fin. Encontré el collar que escondías en el garaje, dijo Regina, encogiéndose de hombros. Al principio pensé que era para mí. Luego leí sus mensajes. ¿Revisaste mi teléfono? Se indignó Pedro. ¿Y tú me engañaste con una compañera de trabajo? Replicó ella. ¿Qué es peor? Pedro se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Es que, todo es complicado, Regina. ¿No lo entiendes? Al contrario, lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Regina. Querías una jovencita atractiva en lugar de tu esposa. La historia de siempre. Mi madre pasó por lo mismo con mi padre. Pero yo no voy a repetir sus errores. ¿Qué quieres decir? Preguntó Pedro con cautela. Regina abrió la galería de fotos y le mostró las imágenes del restaurante. Pedro entregándole el collar a Natalia, ayudándola a ponérselo, besándola al despedirse. ¿Me seguiste? Su voz se mezclaba entre la indignación y el pánico creciente. Reuní pruebas, lo corrigió Regina. Y sí, el collar es falso. El original lo tengo yo. Se levantó, fue hasta el armario y sacó la caja donde guardaba la joya auténtica. Pedro miraba boquiabierto del collar a su esposa y de vuelta. Tú lo cambiaste. Exacto. Inteligente, ¿verdad? Regina esbozó una leve sonrisa. Imagino que tu querida Natalia se llevó una gran decepción al enterarse de que su precioso regalo era bisutería barata. Lo llevó a tasar, ¿cierto? Pedro asintió en silencio, todavía en shock. Ah, y una cosa más, añadió Regina, sacando un sobre de su bolso. Esta es una copia de la demanda de divorcio que presenté ayer. El original lo tiene mi abogado, junto con las pruebas de tu infidelidad y el desvío de nuestros bienes comunes. ¿Qué? Saltó Pedro. No puedes. Si puedo, lo interrumpió. Y ya lo hice. No voy a vivir con alguien que me traicionó. Y mucho menos con quien, entre risas con su amante, planeaba regalarle a su esposa un perfume de oferta mientras la otra lucía un collar de $500,000. Pedro palideció. ¿Viste ese mensaje? Lo vi todo, asintió Regina. Cada palabra. Durante varios minutos reinó el silencio. Luego, Pedro dio un paso hacia ella, extendiendo la mano. Regina, hablemos. Fue un error, un momento de debilidad. Sé que lo arruiné, pero podemos arreglarlo. 5 años de matrimonio, ¿de verdad vas a tirarlos por la borda? Regina se apartó, evitando su contacto. No, Pedro. Tú tiraste nuestro matrimonio a la basura el día que decidiste tener una aventura. Y por cierto, no eres el primer hombre casado con el que sale Natalia. Todo tu departamento lo sabe. El rostro de Pedro se contrajo por la rabia y la humillación. Estás mintiendo. ¿Cómo lo sabes? El mundo es pequeño, se encogió de hombros Regina. Paloma, la becaria de mi oficina, sale con un programador de tu empresa. Él le contó que Natalia tiene fama de casar hombres casados con éxito. Al parecer, su propio fracaso matrimonial la volvió cínica. Fue el golpe final. Regina no sabía si era del todo cierto, pero una foto del evento corporativo donde Natalia flirteaba con otro compañero casado daba pie a pensarlo. Pedro se dejó caer en el sofá, hundiendo las manos en el cabello. Pero ella me dijo que yo era especial. Murmuró. Estoy segura de que se lo dice a todos, ironizó Regina. Pero ya no es asunto mío. Te propongo un divorcio pacífico. Me quedo con el collar como compensación moral. El piso y el coche se dividen a partes iguales. Nada de pensiones, sin más reclamaciones. ¿Y si no estoy de acuerdo? Preguntó Pedro en voz baja. Entonces iremos a juicio.
público. Con pruebas de infidelidad, testigos y un análisis detallado de tus manejos financieros. ¿Es eso lo que quieres? Pedro la miró anonadado. ¿Qué manejos financieros? Revisé nuestras cuentas conjuntas, explicó Regina con calma. En los últimos 6 meses retiraste casi 1 millón en efectivo. La mitad de ese dinero es mío, ganado con mi esfuerzo. Lo gastaste en regalos y cenas para tu amante. ¿Crees que el juez lo pasará por alto? La habitación volvió a quedar en silencio. Finalmente, Pedro asintió lentamente. Está bien. Acepto el divorcio en buenos términos. Perfecto, dijo Regina, poniéndose de pie. Entonces no tendré que usar las fotos ni los mensajes. Ya tengo las maletas hechas, me voy a casa de mi madre. Mañana te enviaré los datos de mi abogado para tramitar los documentos. ¿Ya hiciste las maletas? Preguntó él, atónito. ¿Cuándo? Hace 3 días, respondió. Lo pensé todo con anticipación, Pedro. A diferencia de ti, yo no actúo por impulso. Regina se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se giró. Y una cosa más. ¿Natalia rompió contigo? Pedro asintió a regañadientes. Sí. Dijo que no quiere saber nada de un farsante. Pues dile que el verdadero farsante es quien engaña a su familia. Adiós, Pedro. La puerta se cerró con un suave clic, dejando al exmarido solo en el apartamento, acompañado únicamente por sus pensamientos y su arrepentimiento. Regina, hija, no puedes hacer esto. Marta, la madre de Pedro, colocó una bandeja con galletas en la mesa y se sentó frente a ella. 5 años de matrimonio no son cualquier cosa. Todos los hombres cometen errores. Pero la familia es sagrada. Regina sonrió con reserva y sorbió un poco de té de su taza de porcelana. Estaban en el acogedor departamento de su suegra, a donde había ido solo por respeto a esa mujer que siempre la trató bien. Marta, de verdad agradezco su preocupación. Pero mi decisión es definitiva. Pedro traicionó nuestro matrimonio, y yo ya no puedo confiar en él. La mujer mayor se llevó las manos a la cabeza. Dios mío. ¿Quién no se equivoca hoy en día? Pedro se arrepiente, está desesperado. Solo se arrepiente porque lo descubrí, respondió Regina con serenidad. Si no hubiera encontrado los mensajes, seguiría con su doble vida. Los hombres son como niños, suspiró la suegra. Hay que saber perdonar. Mi difunto esposo, en paz descanse, tampoco era un santo. Y yo no lo dejé, aguanté. Regina giró su taza entre las manos. Marta siempre le había parecido una mujer fuerte, pero ahora veía a alguien con ideas sobre el matrimonio ancladas en otro siglo. Yo no quiero vivir así, dijo con firmeza. No quiero aguantar. Merezco algo mejor. El orgullo no lleva a nada bueno, apretó los labios Marta. Ahora que eres joven y bonita, claro, los pretendientes abundan. Pero cuando pasen los años, ¿qué harás sola? Prefiero estar sola con dignidad que acompañada en la humillación, replicó Regina, poniéndose de pie. Lo siento, pero tengo una cita con el abogado. Marta también se levantó, apretando nerviosamente su pañuelo de encaje. Piénsalo, hija. Pedro está dispuesto a todo. Hasta quiere dejarte el piso, solo para que vuelvas. Regina negó con la cabeza. Ya en la puerta, se volvió. Dígale que, si de verdad quiere enmendar su culpa, que firme los papeles sin más dilaciones. Será la mejor prueba de respeto hacia mí. El despacho de la abogada Marieta Fuentes estaba ubicado en un moderno centro de negocios. Una mujer de negocios de mediana edad, con mirada penetrante y peinado impecable, examinaba con atención los documentos que le había entregado Regina. Entonces, su esposo acepta un divorcio amistoso, resumió. Eso es bueno, ahorra tiempo y nervios. Pero yo recomendaría preparar igual un paquete completo de pruebas por si decide cambiar de opinión.
Tengo pruebas, asintió Regina, abriendo su bolso. Sacó una caja de terciopelo con un collar y la colocó sobre la mesa. Los zafiros brillaron intensamente bajo la luz de las lámparas de oficina. ¿Qué es esto? Arqueó una ceja la abogada. Pruebas del desvío de fondos familiares, explicó Regina. Mi marido compró esta joya para su amante con nuestro dinero. Su valor ronda los 500,000. Tengo fotos donde se la entrega a otra mujer y mensajes que confirman la infidelidad. Marieta silbó entre dientes. Impresionante. Pero, si él se lo regaló, ¿cómo lo tiene usted? Regina le contó brevemente la historia del intercambio. La abogada la escuchaba con admiración apenas disimulada. Es la primera vez que veo algo así en mi carrera, confesó. Normalmente, las esposas engañadas o rompen vajillas o aguantan en silencio. Usted ha tenido un enfoque poco convencional. Simplemente no quería rebajarme a su nivel, se encogió de hombros Regina. Pues bien, es una posición fuerte para negociar, asintió Marieta, tomando notas en su libreta. Con pruebas así, podemos aspirar a unas condiciones muy favorables en la repartición de bienes. ¿Tienen hijos? No, respondió Regina con un leve matiz de tristeza. Siempre lo posponíamos. En este caso, facilita el proceso, comentó la abogada. ¿Su esposo tiene buenos ingresos? Suficientes. Es jefe del departamento de marketing en una gran empresa. Perfecto. Prepararé los documentos para la división de bienes teniendo en cuenta todos los factores. Creo que podemos conseguir para usted al menos el 60% del patrimonio conjunto. Y además, una compensación por daño moral. No quiero su dinero, negó con la cabeza Regina. Solo mi parte justa. Y, quiero quedarme con el collar. Marieta sonrió con complicidad. Justo. ¿Qué piensa hacer después del divorcio? Tengo un sueño. Por primera vez en la conversación, los ojos de Regina brillaron. Quiero abrir mi propio estudio de diseño. En los últimos años estuve ahorrando y además tengo mi parte de la venta del piso. Debería alcanzar para empezar. Suena excelente, aprobó la abogada. En mi entorno hay mucha gente que podría necesitar una buena diseñadora de interiores. Con gusto la recomendaré. Gracias, agradeció Regina con sinceridad. Me viene muy bien. Al salir del despacho, por primera vez en mucho tiempo sintió ligereza. Como si la pesada carga que había llevado durante todos esos meses finalmente se hubiera desvanecido. Le esperaba una nueva vida, sin traición, sin mentiras, sin tener que fingir que todo estaba bien cuando hacía tiempo que no lo estaba. El divorcio se resolvió más rápido de lo esperado. Pedro, contra todo pronóstico, no puso trabas y firmó los documentos sin objeciones. Tal vez por miedo al escándalo público, o tal vez por culpa. Sea como fuere, 2 meses después Regina era oficialmente una mujer libre. Vendieron el piso y se repartieron el dinero según lo acordado. Regina cedió el coche a su exmarido a cambio de su parte del terreno que habían comprado un año antes de separarse. Allí pensaba construir algún día una pequeña casa, solo para ella, sin tener que adaptarse a los deseos de nadie. Por ahora, alquiló un acogedor apartamento de una habitación cerca del centro y se sumergió por completo en la creación de su negocio. Registro del emprendimiento, búsqueda de local, desarrollo de la imagen de marca, todo eso ocupaba casi todo su tiempo, sin dejar espacio para la tristeza o los arrepentimientos. Marieta Fuentes cumplió su promesa. Gracias a sus recomendaciones, Regina consiguió sus primeros clientes incluso antes de la apertura oficial del estudio. Contrató a 2 jóvenes diseñadores talentosos y a un visualizador, y ella asumió el rol de directora de proyectos y contacto con clientes clave. La apertura del estudio Emau Design se fijó para finales de abril, una época primaveral ideal, cuando la naturaleza se renueva y todo respira esperanza. Regina decidió combinar la inauguración oficial con la presentación de su primer proyecto terminado,
la reconstrucción de una antigua mansión, convertida en un moderno centro de oficinas. Al evento asistieron clientes potenciales, periodistas, colegas del sector y amigos. La madre de Regina llegó desde su pequeña ciudad para acompañar a su hija en ese día tan especial. De pie junto a ella frente a la entrada del estudio, le apretó fuerte la mano. «Estoy tan orgullosa de ti, hijita. Has salido adelante mucho mejor de lo que yo lo hice en mi tiempo». Regina abrazó a su madre. «Gracias por creer siempre en mí. Y por haberme advertido. Claro que dolía, a veces. Especialmente cuando conocidos en común le contaron que Pedro y Natalia estaban juntos otra vez. Como si nada hubiera pasado, como si no hubieran mentido ni traicionado. Pero con el tiempo, la noticia dejó de afectarla. Les deseo felicidad, sinceramente, sin ironía. Que vivieran como quisieran. Ahora ella tenía su propio camino. La presentación fue un éxito. El proyecto recibió elogios de los expertos y el cóctel y las charlas informales ayudaron a hacer contactos valiosos. Regina, vestida con un elegante traje turquesa, el cabello recogido en un peinado elaborado, recibía con dignidad felicitaciones y halagos. Nadie hubiera imaginado que 6 meses antes esta empresaria segura de sí misma había estado al borde de un colapso por un matrimonio en ruinas. «Un trabajo magnífico», dijo una voz masculina grave a su espalda. Especialmente impresionante la fusión de elementos históricos con soluciones modernas. Regina se volvió y vio a un hombre alto, de unos 40 años, con expresivos ojos grises y barba bien recortada. Él le tendió la mano. «Manuel Esteban, del Estudio de Arquitectura Línea. Nos enfocamos en espacios públicos y creo que podríamos tener interés en colaborar». «Regina Fernández», respondió ella, estrechándole la mano. «He oído hablar de sus proyectos. La remodelación del malecón es suya, ¿verdad?». Manuel sonrió, claramente halagado de ser reconocido. «Sí, uno de nuestros trabajos más recientes. Ahora hemos ganado una licitación para renovar el Parque Central. Para los interiores de los edificios administrativos, necesitaremos una diseñadora talentosa. ¿Le gustaría hablar de una posible colaboración?». «Con mucho gusto», asintió Regina. «Podemos reunirnos la próxima semana y conversar con más detalle». «Perfecto», Manuel le entregó una tarjeta. «Llámeme cuando tenga un hueco. Y si no es muy atrevido de mi parte, quizás durante una cena. Conozco un restaurante excelente con vista al río». Regina dudó. Después de todo lo vivido, no estaba segura de estar lista para una nueva relación. Pero había algo en aquel hombre, una confianza tranquila, inteligencia, un interés genuino por su trabajo, que le inspiraba confianza. «¿Por qué no?», respondió con una leve sonrisa. «Creo que tendremos mucho de qué hablar». Cuando Manuel se alejó, Paulina se acercó a Regina con una copa de champán en la mano. «¡Guau! Ese es Esteban. Uno de los mejores arquitectos de la ciudad. Y por lo que veo, está muy impresionado, y no solo por tu talento profesional». Regina hizo un gesto de desdén. «Solo es una propuesta de trabajo». «Ajá, ¿en una cena con vista al río?», rió su amiga. «Claro, propuesta profesional clásica. Pero ¿sabes qué? Te lo mereces. Mereces ser feliz con alguien que valore no solo tu belleza, sino tu fuerza interior». ¿Y Pedro? Bueno, él tuvo lo que se buscó. Regina contempló pensativa la tarjeta en su mano. Tal vez Paulina tenía razón. Tal vez a veces había que dar un paso hacia lo desconocido para comenzar de verdad un nuevo capítulo. Aquella noche, cuando los invitados ya se habían ido y solo quedaba el equipo del estudio, Regina sacó de la caja fuerte la conocida cajita de terciopelo. El collar de zafiros, causa de tantas lágrimas y tormentos, ahora le parecía simplemente una joya bonita. Sin amargura, sin dolor, sin remordimientos. «Por nuestro futuro», brindó, alzando su copa junto a sus compañeros.
por nuevos proyectos, por la creatividad, por la libertad de ser una misma. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.